Hola, buenas. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a hablar de algunas cosas que hay que tener presentes en el manejo de la diabetes y cómo manejarla adecuadamente. ¿Ya? Lo primero a mencionar que en relación a la diabetes siempre presente que puede tener varias condiciones como comorbilidades propias de la misma diabetes. La diabetes per se aumenta el riesgo en forma importante de tener alguna enfermedad macrovascular como un infarto cerebrovascular, un accidente cerebrovascular o un infarto o el miocardio, ¿ya? Pero también puede tener algunas alteraciones específicas oculares, como retinopatía diabética, en los pies, como en el fondo lesiones de pie diabético, alteraciones en la albúmina que uno busca específicamente con microalbuminuria, que ustedes siempre tienen que estar considerando los pacientes con diabetes en sus estudios. ¿Existen otro tipo de condiciones o comorbilidades que uno considera o habla menos que tienen los pacientes diabéticos, pero que son bastante habituales? Primero, la discapacidad auditiva, o sea, generan daño auditivo los pacientes con diabetes. La apnea del sueño, por el peso y por la diabetes, aumentan la posibilidad de tener apneas del sueño. La enfermedad de hígado graso, en el fondo, hepatopatías, esteatopatosis hepática, eso es parte que uno puede observar muy habitualmente en los pacientes diabéticos. Enfermedades periodontales. En general uno recomienda un examen anual, por lo menos dental, a todos los pacientes con diabetes, incluso aquellos que no tienen dientes porque hacen enfermedad periodontal. Existe un deterioro cognitivo y aumento de riesgo de demencia. Existe más riesgo de depresión, de ansiedad. Es muy habitual en pacientes adultos con diabetes, lo que subraya una importancia en el diagnóstico y manejo oportuno. Existe un cuadro que se llama angustia por diabetes, ¿ya? Que se refiere al estrés, la frustración y el sentimiento abrumador que pueden generarle las responsabilidades del autocuidado en un paciente diabético para manejar adecuadamente la glicemia. Y uno debe considerar esto en el estudio de un paciente con diabetes. Los trastornos alimentarios propios de un paciente diabético, hay más riesgo de fractura en un paciente diabético, hay más riesgo de enfermedad arterial periférica. También hay algunos estudios que sugieren que hay más riesgo de algunos tipos de cáncer. ¿De cuáles? Hepático, pancreático, endometrio, colon, recto, mama, vejigas, ¿ya? Y quizás algún otro estudio menciona por separado varios. Em, de esto en el fondo uno puede asociarlo per se al mismo aumento de la glicemia, como también mediado al aumento del tema del peso, ¿ya? Entonces, todas estas que son complicaciones propias de un paciente diabético, ustedes las tienen que tener presentes incluso previo al mismo manejo en sí de la diabetes, ¿ya? Para que ustedes lo tengan siempre en consideración y lo puedan ver para poder manejar adecuadamente. Después del manejo per se de la diabetes, hay varias cosas. Primero, en el manejo general, de las cosas importantes que se tienen que preocupar, que no fumen, ¿ya? Hay cosas que uno puede usar de manejo y prevención general, como efectivamente el disminuir el tema del consumo de tabaco, eh, el tema de bajar de peso, eso siempre ayuda a un paciente diabético a andar mucho mejor. Por lo tanto, uno tiene que enfocarse en el control del peso y efectivamente el manejo principal que uno tiene que buscar en un paciente diabético es el control glicémico, ¿ya? Uno trata de alcanzar a tener un buen nivel de glicemia, donde uno generalmente utiliza como parámetro la hemoglobina glicosilada. En un paciente diabético sano, en general el valor ideal es obtener una hemoglobina glicosilada menor a 7. Ya, efectivamente, en pacientes adultos mayores o aquellos con comorbilidades o una expectativa de vida limitada, uno pudiese bajar un poquito ahí la exigencia y exigir hemoglobinas glicosiladas menores a 7,5, no esperar llegar necesariamente a 7. ¿Ya? Uno además tiene que tratar de disminuir todos los otros factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, no fumar, control de la hipertensión arterial, reducción de la dislipidemia, aumentar el ejercicio, em, generar una pérdida de peso y, de hecho, en pacientes con mayores riesgos, generar o usar aspirina para prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Hay uno, de hecho, al tiro partamos del tema de las aspirinas. Uno en general, en pacientes menores de 50 años, quizás no considera como un importante aporte el uso de aspirina, pero en todo paciente diabético mayor a 50 años, uno debería considerar iniciar con 100 miligramos de aspirina, cosa de poder mejorar ahí el manejo específico, ¿ya? Y en el fondo, y prevenir enfermedades cardiovasculares en relación al tema de la diabetes.
Después, el tema nutricional, siempre llevar con un nutricionista y la dieta tiene que generarse específica para cada paciente donde se debe considerar evitar el aumento de peso, evitar el aumento excesivo de carbohidratos en las comidas y refrigerio, lo que permita en el fondo reducir la ingesta de glucosa, sobre todo simple, y de esta forma además ayudar con la reducción de peso corporal. El control de peso, por lo tanto, es el segundo tema importante ahí, donde incluyo incluso ayuda el estilo de vida, la parte nutricional, la terapia farmacológica y muchas veces la cirugía. Incluso uno de los manejos mejores de la diabetes sería en pacientes obesos la cirugía bariátrica porque mejoran en el fondo el tema del peso, mejoran el tema nutricional, la cantidad de absorción de hidratos de carbono simple. ¿M? Em, por lo tanto, la dieta es de lo primero y más importante y en general se ha visto que una hemoglobina glicosilada solo con la dieta puede bajar entre 1 o 2 puntos, lo cual es importante. O sea, podemos generar un gran cambio solo con la dieta. Em, eh, Después, el ejercicio, independiente del tema del peso, incluso el mantener una cantidad de ejercicio adecuado, uno habla de ejercicio aeróbico, idealmente 30 a 60 minutos, unas 2, 3 días por semana, cosa de idealmente alcanzar a hacer unos 150 minutos a la semana. Se ha visto un ejercicio, una respuesta importante en mejorar los síntomas de la diabetes y mejorar en fondo la condición física del paciente. ¿Ya? Y ahí siempre hay que tener en mente la contraindicación de los ejercicios de resistencia, que son las retinopatías graves, sobre todo, y la enfermedad arterial coronaria grave. Y ahí hay que tener cuidado con los ejercicios principalmente de resistencia. El ejercicio aeróbico generalmente siempre mejora el estado y condición física del paciente. ¿Ya? Después, importante en el fondo el tema del colesterol, que uno también lo puede ir manejando desde la dieta. Efectivamente, hay algunos grupos importantes que se benefician del uso de estatinas, por lo tanto uno también lo debe considerar. Y después, si es que uno parte en el manejo específico de farmacológico para el tema de la diabetes, uno siempre recomendaría en todo paciente diabético partir con fármacos. Esa es la recomendación. No solo manejo con régimen o aquellos que podrían estar con hemoglobina glicosilada cercana a 7,5, uno pudiese intentar solo con régimen, pero en general incluso en ellos uno recomienda iniciar con metformina al menos. ¿Y qué dosis? Uno inicia con 500 miligramos al desayuno y puede agregar una segunda dosis de 500 miligramos a la hora de cena. Hay otros lugares en que prefieren partir primero con la cena y después el de desayuno, 500 cada uno, pero la dosis ideal, la dosis que de verdad genera un cambio en el tema de la diabetes, es alcanzar los 2 gramos, a los 2.000 miligramos al día. Eso es la dosis que en general genera cambios en los niveles de, de glicemias y que pueden variar también una hemoglobina glicosilada, el manejo con metformina entre 1 a 2 puntos también. Entonces, entre régimen y metformina podríamos modificar hasta 4 puntos en un paciente, lo cual es harto. ¿Ya? Y es el mejor fármaco para utilizar como monoterapia. Es la primera recomendación en casi todo el mundo, a excepción de China, donde en China la primera lección que tienen son los inhibidores de alfa glucosidasa. ¿Ya? Pero todo el resto del mundo, la primera recomendación es la metformina y respecto a la metformina, las contraindicaciones. Uno, la gastrointestinal, porque tienen más intolerancia gastrointestinal que otros fármacos, y la otra, la enfermedad renal establecida. O sea, si tienen una velocidad de filtración glomerular menor a 30, no es un fármaco que se debería considerar. Em, de ahí, en pacientes que vamos a definir con cetonuria o pérdida de peso presente, uno recomendaría partir al tiro insulina, sobre todo si son también con hemoglobinas glicosiladas mayores a 10, ahí partir al tiro insulina. Y en aquellos que no, que no tengan cetonuria, que no tengan pérdida de peso tan importante y que idealmente la hemoglobina glicosilada inicial sea menor a 10, uno pudiese considerar iniciar con otros fármacos. ¿Ya? Dentro de los fármacos que uno pudiese utilizar, dependen también del tema a veces lo económico que uno pueda tener, pero ahí uno puede ver los fármacos que se han visto en algunas pautas como recomendados, ¿ya? Eh, Siempre uno lo que primero recomienda es el tema de la metformina, que ya les mencioné, y después uno pudiese usar
dirigidos fármacos agonistas de los receptores GLP-1 y también uno podría usar sulfanilurea, ¿ya? Em, en el fondo buscando generar un control mejor de la glicemia. ¿M? Em, de ahí quizás eso es las cosas más importantes. Como son varios fármacos y cada uno puede tener una disminución específica de la hemoglucotés, vamos a ir quizás mencionándolos rápidamente y para que ustedes conozcan, vamos a mencionar sus ventajas y desventajas. La insulina en general puede mejorar la hemoglobina glicosilada entre 1,3 hasta 3,5 veces, perdón, hasta 3,5% de la hemoglobina glicosilada. En general, las ventajas es que no tiene límite de dosis, es rápidamente eficaz y mejora el perfil lipídico además. Las desventajas que pueden generar que se inyecte hasta 4 veces al día, requieren seguimiento, pueden generar aumento de peso, hipoglicemia y algunos son bastante caros. Eh, Después las sulfanilureas en general pueden bajar de 1 a 2 puntos, son rápidamente efectivas y el problema es que pueden generar aumento de peso y algunos pueden generar hipoglicemia, especialmente la glibenclamida o la colpropamida, ¿ya? De ahí los agonistas del receptor GLP2, PL1, perdón, esos se inyectan diarios o semanales y estas pueden bajar entre 0,5 a 1,5. Ventajas: generan pérdida de peso, reducción de los eventos cardiovasculares, y eso uno lo ha visto en la liraglutida, la semaglutida, la dulaglutida, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y potencialmente para aquellos con alto riesgo de enfermedad renal crónica. O sea, ellos tienen una buena ventaja. Desventaja que requiere de ser inyectable y tiene también efectos secundarios gastrointestinales frecuentes. Además es costoso. Después tenemos la tiazolidenetiona, ¿ya? Que en el fondo esa disminuye entre 0,5 a 1,4. Mejora el perfil lipídico, es una buena ventaja. Por ejemplo, la pioglitazona mejora el perfil lipídico y hay algunas que han demostrado disminución eh, de infarto agudo del miocardio, la misma tioglitazona. Problemas o factores en contra que pueden generar retención de líquido, insuficiencia cardíaca, aumento de peso, fracturas, em, aumento algunos de infarto agudo del miocardio, como el rosiglitazona, y algunos han generado también aumento de la probabilidad de cáncer de vejiga, como la pioglitazona. Después tenemos la clinida, ¿ya? Esa en general uno calcula una disminución de la hemoglobina glicosilada de 0,5 a 1,5. Ventaja, efecto rápido. Desventaja, aumenta de peso y dosificación hasta 3 veces al día. Además también tiene riesgo de hipoglicemia. Después tenemos los inhibidores de la SGLT2, ¿ya? Esas pueden bajar entre 0,5 a 0,7% la hemoglobina glicosilada. Ventaja que genera más pérdida de peso, reducción de la hipertensión, reducción de la mortalidad cardiovascular eh, y mejores niveles en pacientes con nefropatía. En contra, generan candidiasis vulvovaginal, infecciones de tracto urinario, fractura ósea, amputaciones en miembros inferiores y se ha visto una mayor posibilidad de cetoacidosis diabética. Después tenemos los inhibidores de DPP4. Esos pueden generar una disminución de entre 0,5 a 0,8 la hemoglobina glicosilada. En general, la ventaja es que mantienen peso neutro. Posibles desventajas que puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. ¿M? Y que además son caros. Después tenemos los inhibidores de alfa-glucosidasa. Esos también bajan la hemoglobina glicosilada entre 0,5 a 0,8. Ventaja, mantienen peso neutro. Desventaja, efectos gastrointestinales frecuentes. Después tenemos la pranlintide. Ese genera una baja en la hemoglobina glicosilada entre 0,5 a 1. Ventaja que genera también pérdida de peso. Desventaja es que puede requerir 3 inyecciones diarias y tiene efectos gastrointestinales. Además es caro. ¿Ya? Esas son quizás las detalles de los principales de esto. Todo esto yo se los voy a agregar o se los voy a dejar en el paper de manejo inicial de la hiperglicemia en pacientes diabéticos y otro, además de descripción general del mismo manejo. ¿Ya? Eso, un abrazo gigante, que les vayan todos súper bien.